ajuste fiscal tuvo como cimiento el brutal ajuste en las jubilaciones. Vamos a repasar con Federico cómo han quedado ahora las jubilaciones. Claro. El famoso superávit fiscal se logra en base a la licuación de gastos fijos del Estado, principalmente jubilaciones. Vamos a ver ahora, esto es de especial interés para los jubilados nacionales, pero para el público en general, cómo van a quedar los haberes en junio a partir de la formalización de la actualización que ya estaba prevista. Ahora es actualización automática mensual en función de la inflación, 8,8%, 8,83%, que es exactamente la inflación de abril, que se carga en los haberes de junio. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Todo esto a partir del famoso y discutido decreto de Milei de marzo pasado, que estableció la actualización mensual directamente en función del IPC. ¿Qué es lo que pasó en junio? Los aumentos que tuvieron comparando desde abril con este decreto de Milei, 53,9%. Van a tener en junio de aumento acumulado en los meses abril, mayo y junio, 53,9%. O sea, no es que ahora van a tener ese aumento. No, en junio van a haber acumulado un aumento del 53,9%. De haber regido únicamente la fórmula anterior, aprobada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de no haber aparecido el decreto de Milei, el aumento, según la fórmula anterior, hubiese sido en junio acumulado en junio del 41,4%. Y si uno analiza mes a mes, ahí nota que la diferencia o la conveniencia para los jubilados terminó siendo mayor de que se implemente el decreto de Milei. Porque en abril tomamos como ejemplo un haber de 300.000 pesos en marzo. No uno de la mínima a propósito, porque ahí entra a jugar el bono de 70.000 pesos sobre el cual todavía hay dudas qué va a pasar a partir de junio, si se mantendrá fijo, si se actualizará. En abril, un haber que en marzo fue de 300.000 pesos, a partir de la fórmula Milei, le llamamos así nosotros, es decir, a partir de la compensación del 12,5% que fue tan discutida, más la actualización por inflación, en el caso de abril con la inflación de febrero, en abril el jubilado nacional, que en marzo tuvo un haber de 300.000 pesos, cobró 382.200 pesos. Ese jubilado, si hubiese regido la fórmula de Alberto, en abril hubiese cobrado los mismos 300.000 pesos, porque la fórmula de Alberto era de actualización trimestral. En mayo, con el decreto de Milei, cobró 424.250 pesos y con la fórmula de Alberto hubiese cobrado los mismos 300.000 pesos de marzo. Y en junio, la brecha se achica ya. En junio, el jubilado que en marzo cobró 300.000 pesos va a cobrar 461.700 pesos cuando, de haber regido la fórmula de Alberto, hubiese cobrado o habría terminado cobrando 423.600 pesos. Convengamos, Fede, que fórmula Milei o fórmula Alberto, los jubilados siguen cobrando una miseria y están muy por debajo del límite de la pobreza. La pérdida de poder adquisitivo ya está cristalizada, como la de la enorme mayoría de los argentinos. Se agravó fundamentalmente en noviembre, diciembre, ¿no? Sí. Venía en decadencia y ese fue un impacto del que no se puede recuperar nadie, ¿no? Sí, viene en realidad desde 2018 la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se aceleró en 2023. Lo que pasa que lo que mostrábamos recién es cuánto mejor les va a los jubilados nacionales a partir de aquel decreto de Milei, comparado con si hubiese mantenido la fórmula aprobada durante el gobierno anterior. Vamos a ver qué nos dijo Fernando Viera, asesor previsional. Bueno, se va a seguir aplicando las fórmulas de movilidad del gobierno anterior hasta junio de este año, pero a partir de abril se empezó a cobrar como adelanto la fórmula que se va a empezar a aplicar a partir de julio. Lo voy a hacer más fácil. Se comienza a aplicar un aumento por inflación, ¿sí? Cada mes se va a recibir un aumento correspondiente a la inflación de 2 meses atrás. Lo que ocurre es que el decreto como deja vigente la ley anterior hasta junio de este año, dice que estos aumentos que se recibieron en abril, en mayo y en junio son a cuenta de lo que dé la fórmula y a partir de julio va a ser solo inflación y queda derogada la ley anterior. Entonces, ¿qué es lo que han publicado? Han publicado el valor de la inflación con la ley
vieja, digamos, la ley del gobierno anterior, que es 41,48%, y han publicado también el valor de la inflación, ¿sí?, de abril, que es la que se va a aplicar o la que le van a dar en junio, que es del 8,83. Aquellas personas que están jubiladas desde o antes de abril de este año van a percibir el 8,83, que acumulado con todos los aumentos, sí, es un 53,91%. Los que se jubilaron en abril han percibido el aumento, sí, del 11,01 ahora en mayo. Entonces, ¿cuánto les corresponde ahora? Bueno, les va a corresponder la diferencia entre el 41% y el 11% que percibieron, ¿sí? Y los que se jubilaron en mayo van a percibir el 41,48. ¿Por qué? Porque es más alto que el 8,83 de inflación. Atención a esta noticia. ¿El gobierno confirmó el sostenimiento del bono para los jubilados? Este mediodía el vocero presidencial ratificó que se mantiene el bono y que se mantiene en el valor que tuvo en estos últimos meses. El bono de 70.000 pesos, que es para los que ganan la mínima o un poquito más. La mínima en junio va a pasar a ser de 207.000 pesos, 206.900 y pico. Con lo cual, con los 70.000 pesos del bono que se mantiene congelado, y ahí la licuadora sigue haciendo su trabajo, la mínima va a terminar, en los hechos, va a terminar en 207.000 más 70.000, 277.000.